Intento. Buenas tardes, profesor. El día de hoy, mi grupo, conformado por Fátima Robles, Rosa Rivero y quien les habla, Nicole Herrera, expondremos acerca del receptor de células T y B respectivamente para el curso de mecanismos de infección y defensa. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ese es nuestro índice. Nos vamos a dividir en 6 puntos clave. Comenzaremos explicando un poquito acerca de conceptos básicos de la introducción a linfocitos T, seguido de la definición de receptores de linfocitos T. Posteriormente, la introducción a linfocitos B, naturalmente, la recepción de linfocitos B. El caso práctico y finalmente las referencias. Siguiente diapositiva. Ok. Comenzamos con la introducción a linfocitos T, unos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en tanto a los linfocitos T, realicé este pequeño resumen que nos va a ayudar a entender un poquito más acerca del funcionamiento de estos linfocitos. Bueno, por su nombre, linfocitos T, estas células T se generan en el timo, de ahí deriva su nombre, y están, por así decirlo, programadas para responder específicamente hacia ciertos antígenos o, bueno, partículas extrañas. En tanto a la forma en la que funcionan, una vez estas células abandonan el timo, comienzan a circular alrededor del hasta que llegan a reconocer a su antígeno. Presenta en la misma superficie de las células presentadoras de antígeno, que también se conocen como APC por las siglas en inglés. El receptor de células T, o TCR por sus siglas en inglés, tanto en células T, CD4, que hemos visto en clase, cooperadoras, como CD8 citotóxicas. Estas se unen al antígeno, que se encuentra ubicado en una estructura conocida como el complejo MHC, en la superficie de las mismas células presentadoras de antígeno. Esto, como consecuencia, va a ayudar a promover la activación inicial de las mismas células T. Y bueno, cabe mencionar que las moléculas CD4 y CD8 también se unen a las moléculas de MHC y ayudan a establecer una estructura completa. Esta unión principal o inicial entre una célula T específica de antígeno y un antígeno unido a MHC sirven para dar la primera señal de activación. Este proceso normalmente toma lugar en los órganos linfoides secundarios. En tanto, la segunda señal, además de la misma unión de los TCR, o bueno, del TCR con el mismo MHC cargado con antígeno, las células T cooperadoras y los linfocitos T citotóxicos van a necesitar una serie de señales secundarias para que puedan activarse y responder al virus, a la amenaza. En el caso, por ejemplo, de las células T cooperadoras, las primeras de estas señales provienen de CD28, que se encuentra presente en la superficie y es capaz de unirse a una o en algunos casos dos moléculas de la superficie de una APC, y esto ayuda a inducir la proliferación de la misma célula T. Este proceso sucesivamente llega a promover o conllevar la producción de varios millones de células que en su naturaleza son capaces de reconocer al antígeno. Para poder controlar esta respuesta, la estimulación de CD28 es realizada por B7, lo cual naturalmente llega a inducir la producción de CTLA4. Bueno, otro factor a mencionar acerca de estas células es que las células T citotóxicas son menos dependientes de CD28 para activarse, pero igualmente van a requerir algunas señales de otras moléculas de coestimulación, como por ejemplo la molécula CD70. En tanto, las células T deben reconocer antígenos extraños con bastante precisión para poder dar una respuesta inmunitaria efectiva. Entonces, aquellas que lo logran llegan a dar señales de supervivencia y recibirlas por parte de otras moléculas. Y bueno, para finalizar con esta parte, en tanto la tercera señal, una vez que la célula ya recibió la señal específica del antígeno y una segunda señal general, reciben más instrucciones que vienen en forma de citocinas.
Estas citocinas ayudan a determinar qué tipo de célula efectora, en qué tipo de célula efectora se va a convertir. Por ejemplo, en el caso de las células T cooperadoras, usualmente se llegan a favorecer la conversión de células de tipo TH1, que son expuestas a la citocina IL-12. Cada una de estas células lleva a cabo acciones diferentes, más específicas en el mismo tejido, y obviamente desarrollo de respuestas inmunitarias pues, posteriores. La población celular que resulta de todo este proceso va a moverse hacia los sitios donde se encuentra la infección o la inflamación con la intención de pues, lidiar con el mismo patógeno. Existen otras células presentes que están en el lugar de inflamación de los tejidos, como por ejemplo los mastocitos o los neutrófilos, o en algunos casos hasta las mismas células epiteliales. Y estas células también pueden liberar citocinas o sustancias como por ejemplo péptidos cortos o quimiosinas. Y bueno, otras sustancias, otras moléculas que también van a llegar a inducir la activación y como consecuencia la proliferación de las células T. Siguiente diapositiva. Le doy paso a mi compañera Rosa para que profundice un poco más. Está formado por la asociación de dos cadenas alfa y beta, o en algunos casos por cadenas gamma y delta, aunque de esta manera son muy poco frecuentes. Cada uno de los receptores tiene una porción específica, es decir, polimórfica, en la que se da la variación clonotípica, que permite el reconocimiento de los diferentes antígenos. Estos receptores presentan especificidades distintas y se encuentran a su vez en grupos de linfocitos distintos. Por ello, a este receptor se le conoce como receptor clonotípico. A su vez, el TCR se encuentra unido a un grupo de moléculas de membrana, moléculas CD3, formando así el complejo TCR-CD3. Estas moléculas, junto a otras diméricas, conocidas como cadena Z, tienen la función de transmitir las señales recibidas del antígeno al interior celular. Finalmente, se desencadena una cascada de reacciones en el citoplasma de la célula T, iniciándose así el proceso de activación de los linfocitos T. Este TCR posee dos correceptores. Uno es el CD4, que es una glucoproteína transmembrana que se une al MHC tipo 2, y el CD8, que también, al igual que el anterior, es una glucoproteína transmembrana, pero a diferencia de esta se une al MHC tipo 1. Le doy pase a mi compañera Nicole otra vez para que explique un poco sobre los linfocitos B. Ya, bueno. Pasando a la introducción sobre los linfocitos B, otros conceptos básicos a tener en cuenta que debí mencionar al comienzo fue que, bueno, a diferencia de la respuesta en el sistema inmune innato, en el sistema inmune adaptativo, que es en el que estamos trabajando ahorita, existen grupos más pequeños de células que se encargan de realizar sus funciones inmunes, y esos son los grupos de células B y T. Siguiente diapositiva. Bueno, en relación a esto, las células B, que también se conocen como los linfocitos B, son un conjunto de glóbulos blancos que se originan en la médula ósea. De ahí es donde surge su nombre. Hay dos teorías. Uno es que su nombre surge de las palabras bone marrow en inglés, B de bone, por su nombre en inglés. Pero existe también otra teoría que afirma que se llama así porque en los pájaros originalmente se observó que se daba la maduración de estas células en un órgano llamado la bolsa de Fabricio. En el caso de los mamíferos, por ejemplo, no hay ningún otro órgano equivalente a esta bolsa, así que decidieron llamarlas los linfocitos B o células B, pues por la médula ósea. En tanto, un poquito más acerca del funcionamiento de estas.
la unión del antígeno con el mismo receptor específico de una célula, ya sea B o T, comienza a activar al linfocito a través de un proceso bastante delicado, un proceso bioquímico que en sí implica la transducción de señales al interior de la célula, y esto da paso a la generación de segundos mensajeros, como por ejemplo DAG o IP3, y también la fosforilación de proteínas. Una vez las proteínas fosforiladas se encuentran listas, estas se unen a secuencias reguladores de genes que van a luego participar en la activación de los mismos linfocitos. Como consecuencia de esta activación, el linfocito va a sufrir o va a pasar por un proceso que se llama la transformación blástica. Este proceso implica cambios de tipo estructural y bioquímicos que van a llegar al objetivo terminar en la formación de una célula grande de citoplasma basófilo. Esto se da por el aumento del retículo endoplasmático. También se da el desarrollo del núcleo laxo y que es semejante a un linfoblasto. Y bueno, en tanto ya para finalizar con eso, la activación linfocitaria produce una amplificación clonal, que es por definición una etapa de proliferación de células que cuentan con la misma especificidad antígena, o sea, pueden responder a los mismos antígenos. Posteriormente va a tomar lugar un proceso de producción de células efectoras que van a llegar a ser responsables de la síntesis de los anticuerpos, o bueno, las células plasmáticas, y de la inmunidad que está mediada por células. Células en específico son las LTSD4 y LTSD8. Y bueno, las células de memorias, que esas ya van a ser parte de la etapa de maduración. Un factor que me gustaría mencionar acerca de las células B, linfocitos B, que los hace bastante importantes, es que son las únicas células capaces de reorganizar la, el DNA cromosomal a través de, bueno, modifican la codificación a través de las inmunoglobulinas. Y bueno, ahora mi compañera Rosita va a comenzar a profundizar un poquito más. Ok, los receptores de linfocitos B no es más ni menos que un anticuerpo anclado a la membrana. Estas regiones transmembranarias son regiones en las cuales predominan aminoácidos hidrofóbicos. Como podemos ver en imagen, este BCR tiene inmunoglobulina M, al igual que inmunoglobulina tipo alfa y beta, que son conocidas como CD79, y estas se van a encargar de iniciar el mecanismo de transducción de señales, aunque con ayuda de otros receptores que son necesarios, es para que esta señal sea un poco más potente y se inicie realmente, por así decirlo. También tiene otras moléculas como la CR2, o conocida también como CD21, que interactúa con la molécula C3D. También tiene el CD81, conocido como tetraspanin, porque con referencia a su estructura, tiene 4 moléculas ITAMs. Y por último, la CD19, que al igual que las inmunoglobulinas alfa y beta, tienen en su parte citoplasmática estos dominios ITAMs, ¿no? Y esta CD21 o CR2 y la CD19 son los otros receptores necesarios para que la señal sea más potente, como lo dije anteriormente, ¿no? Y a continuación le pasaré con mi compañera Fátima, que va a profundizar el caso clínico, caso práctico. Listo, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el descubrimiento de las nuevas células T que va a aumentar una posibilidad de terapia para el cáncer universal. Como ya habían explicado mis compañeras sobre las células T, esto es una célula inmunitaria que está programada para reconocer y para recordar a cualquier antígeno, tanto como bacteria, virus, químicos o tal vez hongos. En lo que pude encontrar,
fue de investigadores de una universidad de Cardiff habían descubierto un nuevo tipo de células T asesina que esta te ofrece la esperanza de encontrar una terapia contra el cáncer. Entonces, la terapia más utilizada es conocida como la CAR-T, CAR, que vienen a ser los receptores de antígeno quimérico T. Y esta está personalizada para cada paciente. Pero en realidad se dirige solo a unos pocos tipos de cáncer y bueno, todavía no ha tenido el éxito para los tumores sólidos que van a construir en realidad, bueno, no, como sabemos, la gran mayoría de cánceres. También puede encontrar que estos investigadores habían descubierto que las células T equipadas con un nuevo tipo de receptor de las células T va a reconocer y va a matar a la mayoría de todos estos tipos de cánceres humanos, mientras va a ignorar a todas las que son las células sanas. Entonces, este receptor de células T va a reconocer una molécula que está presente en la superficie de una amplia gama de células cancerosas, así como en muchas células normales del cuerpo, pero en realidad notablemente es capaz de distinguir entre célula sana y una célula cancerosa, matando solamente a las últimas. En este caso, los investigadores también comentaron, bueno, dijeron de que esto significaba que puede ser unas oportunidades emocionantes en realidad para las futuras inmunoterapias contra el pan-cáncer y el pan-population, que antes no se creían posibles. Pero ¿cómo funciona en realidad este nuevo TCR? Ya. Las células T convencionales escanean la superficie de otras células para encontrar anomalías y eliminar las células cancerosas que expresan proteínas anormales, pero que va a ignorar las células que contienen solo las proteínas normales, las sanas. Bueno, que el sistema de escaneo va a reconocer pequeñas partes de proteínas celulares que van a ser unidas a todas las moléculas de la superficie celular, que son llamadas, bueno, los antígenos leucocitario humano, o en sus siglas HLA, lo cual esto nos va a permitir que nuestras células T asesinas vean qué está ocurriendo dentro de todas las células escaneando la superficie. Y que bueno, y también que este antígeno leucocitario humano varía ampliamente entre los individuos, ¿no? Lo que previamente ha impedido que los científicos creen que hay un único tratamiento basado en células T que se dirige a la mayoría de los cánceres en todas las personas, ¿no? Pero el estudio de esta universidad, que fue publicado en Nature Immunology, describe un TCR único que puede reconocer muchos tipos de cánceres a través de una sola molécula similar a la HLA, que es llamada la MR1. Y a diferencia de la HLA, el MR1 no varía en población humana, lo que significa que en realidad es un nuevo objeto enormemente atractivo para todas las inmunoterapias que se dan a futuro. Siguiente, por favor. Listo. Y bueno, aquí podemos encontrar las referencias de nuestra investigación. Listo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Siguiente. Siguiente, Nico. Listo, ahora sí. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.